Carlos, Hola, me alegro de verte. igualmente. Muy bien. Hay una pregunta que me la estoy haciendo todos estos días, pero es una pregunta no una pregunta, sino una respuesta a una persona que me preguntó sobre Dios, que dice que si Dios existe, ¿por qué no se ve? Si Dios existe, ¿por qué no se ve? Entonces yo le contesté, Porque, mira, Dios porque estás ciego. está ciego. Entonces le contesté, digo, mira, Dios está tan cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca de ti, que es imposible que lo puedas ver, ¿sabes? Y se quedó así pensativo, pero continuó con su incógnita. Entonces, digo, mira, si pretendemos encontrar a Dios por medio de la razón, nunca lo vamos a encontrar. Entonces, te pregunto yo, eh, ¿estaba yo cerca ahí de, de tener pues una certeza de eso, ¿no? Aunque fuera no de una manera directa, pero vamos a llamarle intelectual, ¿eh? De que Dios por medio del razonamiento y de la lógica es imposible de encontrarlo. ¿Qué te parece esa conclusión mía en aquellos tiempos? La razón y la lógica te dice que tiene que haber una fuente de donde todo esto surge o surgió, Sí, una inteligencia que hace que todo funcione. Ahora bien, ¿qué no es Dios y dónde no está Dios? Entendiendo como Dios, conciencia. La manifestación es Dios, la forma es Dios. De la conciencia sin forma, de la forma es Dios. Por lo tanto, solo Dios o la conciencia es. ajá, Su forma, el universo. Su nombre, yo soy. Su realidad, conciencia sin nombre y sin forma. Si lo buscas, no lo encuentras porque ya es. Si lo buscas porque no sabes, no te das cuenta de que. ahí es donde yo voy, ahí es donde yo voy, porque hay mentes de toda índole, de todo nivel, ¿eh? Unos más cultos, otros menos, otros más estudiados, otros científicos, filósofos, que tratan de encontrar la fuente por medio del razonamiento y de la lógica y de la investigación. Entonces, ahí es donde está la trampa, llamémoslo trampa entre comillas, y el no encontrar y no desvelarlo, ¿no? No quitar el velo de que eso que está ahí siempre está ahí, es perenne, nunca se ha ido. La lógica y la razón te llegan hasta cierto punto. La lógica te dice que por medio de la lógica no le vas a llegar. El intelecto te dice que por el intelecto no le vas a llegar. El intelecto te dice que si esto que está aquí lo sostiene una inteligencia, llamarlo inteligencia, para no ponerle el término, no usar el término superior, entonces esa inteligencia ya tiene que estar presente aquí y ahora. Claro, pero ya nos metemos en la lógica, ¿ves? Ya nos metemos en la lógica. Por lógica, pues tiene que estar aquí presente porque, ¿sabes?
Ya nos metemos en la lógica, porque lo queremos ver por lógica. Ya interviene ahí la mente. Cuando la mente no tiene por qué intervenir, ¿no? Porque no, en el momento que interviene la mente ya hay dualidad. A la conclusión que yo he llegado por medio de razonamiento y la mente. He llegado a esa conclusión y te la estoy comunicando a ti. Ahora, Cuando... ahora abandona la conclusión. Claro. Para que se haga realidad. Cuando toda conclusión se deja a un lado, el que tiene la conclusión también se deja a un lado. Y ahí está. Ahí está. Entonces, por eso lo más directo es, lo más directo que yo veo, que yo noto, que yo siento, es no hacer nada y estar en silencio. Correcto. Bienvenido sea. Claro, es que ya todo lo demás es que sobra. Porque en el momento de que le añada algo a eso, ya te mete en la dualidad. No, lo conviertes en un pensamiento. Lo convierto en un pensamiento, exactamente. Un concepto, una idea, una Ya hay creencia, otra entidad. una imagen. Sí. Un Dios imaginario semejante al ego y sus características y cualidades. Hay libros que son inmensos, con unos datos, vete tú a saber. Y he leído tus libros, tus dos libros, y son tan amenos y tan directos que no hace falta más nada, porque te lo dice todo. Te dice todo. Ahí está todos los volúmenes de los Vedas. Dice todo y no dice nada. Dice todo y no dice nada. Ahí están todos los Vedas. La esencia. Reducción. ¿Eh? La esencia. Eso es. Sí. Sí, señor. Y la mente no quiere desaparecer. Y busca. Y le gusta, ahora este libro, ahora qué, ahora el otro, ahora... El buscador es la identificación con el proceso de buscar. Ahí está. Sin identificación no hay mente. Exacto. Y es un tiempo perdido. Ahora este autor, ahora aquel que se iluminó, aquel que... No es un tiempo perdido. Toda... No es un tiempo perdido porque ese tiempo es que te dice que no. O sea, la búsqueda te lleva a la conclusión de que la búsqueda es inútil. Todos pasan por ahí. Ah, sí. Para eso sí vale.
para darse cuenta de que no es lo correcto. Todos los esfuerzos te llevan a la conclusión de que todo esfuerzo es inútil. Pero es tan sutil, el ego es tan sutil que no te das cuenta. No te das cuenta, es que hay veces que entra uno en un estado de felicidad, de paz, pero eso viene y se va. Y si viene y se va, no es verdad. Esa es una paz mental que es ilusoria. ¿Qué qué? Ilusoria, esa es paz mental. Ilusoria. Pero para el individuo o para el ego, para la mente o para lo que sea, es una cosa muy real para él, porque como aún no se ha realizado, entre comillas, porque uno no se realiza porque uno está ya realizado, pues claro, pues piensa de que eso, que tanta felicidad y tanto bienestar y tanto poder, pues se piensa que ya está realizado. Y en verdad no es, porque llega un momento que hace batacazo para abajo. Batacazo para abajo, y ahora ¿cómo me subo? Voy a buscar por ahí a ver cómo me subo. Voy a hacer yoga, voy a hacer, yo qué sé, meditación extrasensorial, ¿sabes? Cualquier cosa, o voy a tomar una droga de estas la droga que está ahora de moda, ¿no? Estas hierbas, estas plantas que están de moda, a ver si de esa manera recupero ese estado de éxtasis que me llevó esta meditación o esta técnica. Y es una verdadera trampa que nos metamos en esa ilusión. Cuando esto es lo que es, no hay más. ¿Estás leyendo algo que te ha hecho reír, no? ¿No? ¿No? Es una transparencia, es que no hay palabras para explicarlo. No hay palabras. Es sin comentarios. Ay. Muy bien, César. Pues te saludo. Me alegro de hablar contigo. Y nada, le vamos a dar paso a otro, ¿vale? Vale, tío. Que percibo de que hay por ahí bastante gente que quiere hablar contigo. Ok. Vale. Ok.
Bernie, come. We miss you. Come, you're cool. Bring your friend with you. Why not? Just for a change. I mean, can you make some coffee? You're already making coffee. Yes. The woman of my life. Lawrence, any questions? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, buenas tardes. ¿De dónde eres, Lawrence? Soy francesa. Ah, el otro día me quedé pensando por el acento. Sí. Sí, quería preguntarte algo. Ah, muy bien. Desde hace unos días estoy como obsesionada con el tema del sueño profundo. Entonces no he leído mucho sobre esto, no tengo una cultura así del Advaita. Pero cuando estamos en sueño profundo, los sentidos siguen registrando, ¿verdad? A un nivel muy bajo, pero no hay conciencia de ello. Sí. Y justo antes de caer en el sueño profundo, hay un momento donde podemos caer dormidos, el cuerpo se cae dormido, pero los sentidos siguen ahí. Estoy hablando sobre todo del oído, porque me ha pasado escuchando un satsang tuyo de YouTube, no en directo. Me tumbé, lo escuché y caí en un estado como de relajación profunda. No sentía, pensé que me había dormido, no había luz y escuchaba tu voz. Hablabas con una mujer de Barcelona, era muy bello el intercambio con ella. Y empezó a resonar todo. Entonces mi pregunta es, ¿este estado en que estaba es no estaba soñando, ni realmente despierta, ni en sueño profundo? Ese es tu estado natural. Ah, En el sueño profundo no hay conciencia de cuerpo, no hay conciencia del mundo. mm, O sea, los órganos de los sentidos se apagan. Hay una energía que es la responsable de no de darle conciencia al cuerpo, porque el cuerpo no es consciente. Una energía que produce la conciencia de cuerpo. Cuando hay conciencia de cuerpo, entonces ahí se activan los órganos de los sentidos y por medio de los sentidos hay conciencia del mundo. Conciencia de cuerpo ya es conciencia del mundo, porque el cuerpo es el mundo. sí. Entonces, el cuerpo necesita descanso. Por lo tanto, esa inteligencia, llámese como se llame, simplemente retira su luz del cuerpo y los órganos de los sentidos simplemente dejan de percibir. ¿Sí? Se ponen en pausa, dan un estado de reposo o descanso. Ahora, el estado que estás experimentando, del que estás hablando, es lo que se llama la transición entre el sueño, entre la vigilia y el sueño profundo, o
que se puede experimentar en reversa de del sueño profundo a la vigilia. Mm. En ese estado hay conciencia de ser. En tu caso, puede que es una especie de pseudotrance donde solamente un órgano estaba funcionando, ¿ok? Y esa forma, como estabas prestándote, esa calidad de atención que estabas poniendo, te condujo a ese estado. Ujú. Ese es el estado donde uno se da cuenta de aquello que está más allá de esa percepción, aunque vamos a cambiarle el nombre, lo que estabas percibiendo a través de un sentido, ¿verdad? El oído. Sí. Los otros estaban apagados, no veías, no olías, Ah, no había, el parlante estaba mudo y puede que no sintieras el cuerpo, pero aún oías. ah, sí. Si la grabación se hubiera apagado, no hubieras oído nada y solamente no eras consciente de nada, solamente hubieras sido consciente de ser. Ah, Un saber que se es, pero no sabes qué es, porque no hay el pensamiento, yo soy el cuerpo, lo que yo creo que soy. En ese estado yo soy, pero no sé qué es lo que soy. mm. En ese no sé qué es lo que soy, me doy cuenta de lo que soy. Tú dijiste hace un día o dos que es como un ciclo, el estado de vigilia, el sueño es como un ciclo continuo, eterno. Eh, sí, cuando sueñas cuando te das cuenta en un sueño que sueñas y te despiertas, es también algo, Porque tú eres aquello que es consciente de los tres estados. sí, Tiene que ver algo presente, siempre consciente. Esa conciencia debe ser interrumpida, ¿sí? Todos estos estados se interrumpen, ¿sí? Un estado se interrumpe para darle paso al otro. sí. ¿Sí? Llamemos, la vigilia se interrumpe para darle paso al sueño onírico. El sueño onírico se interrumpe para darle paso al sueño profundo. Pero tiene que haber una conciencia que sea constante, que sea permanente, que sea ininterrumpida. Estos se interrumpen, estos no se interrumpen. Mm. Nosotros somos esto también, aunque vamos a llamar esto ilusión. Esto colectivamente se le llama ilusión, ¿ok? Porque aparece, desaparece, está sujeto a cambio, modificaciones, etcétera, etcétera. Pero esto que está aquí, al ser permanente, no sujeto a cambio porque siempre es el mismo, no sufre modificaciones, no le afecta nada de esto. Entonces a esto se le considera real. Pero ¿dónde está? No está en ningún lugar, eso Ah, es, sí, sí, porque sí. todo esto está acá, por decirlo, pero esto no está acá y esto no está en ningún lugar, es atemporal, sí, está Mm, fuera de la medida de tiempo y espacio. mm, mm, Nosotros creemos que somos, debido a la identificación con un cuerpo en particular, mm, ¿ok? Creemos que solamente somos un cuerpo en particular. Realmente somos el colectivo de la ilusión y aquello que es consciente de la ilusión. O sea, colectivamente, esto es lo que soy. Cuando se dice no soy esto, 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 es que por negación, ¿ok? Por descartes, le llego a aquello que es consciente de todo, ¿sí? A la realidad última, aquello que ve, como lo quieras llamar. ¿Sí? Entonces digo, eso te cae como un relámpago en la cabeza, ¿ok? Yo soy eso. Se hace obvio intuitivamente que uno es eso, pero después dice, ok, ¿ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con lo que dije que no era? Porque está allí y no puedo sacármelo de encima porque no está separado de mí.
sea, la verdad absoluta, uno es esa conciencia, y solo esa conciencia es. Si yo no percibo esto como separado de esa conciencia, también es la conciencia, o el ser, o el absoluto, o el yo, como lo quieran llamar, mientras entiendan lo que estoy diciendo es suficiente. Y otra pregunta, ¿por qué tenemos miedo a la muerte y no tenemos miedo a ir al sueño profundo? A eso la pregunto a las 40.000 pelas. Porque el sueño, la muerte es la pérdida de la conciencia del cuerpo. Pero no es la pérdida de la conciencia, porque uno no puede perder lo que uno es. Cuando la gente dice, ay, perdí la conciencia, no, perdiste la conciencia del cuerpo, no eras consciente del cuerpo. Pero no dejaste de existir, no dejas de existir, no dejas de ser. Al contrario, todo el mundo experimenta esa mini muerte y todo el mundo se asegura que el cofre esté muy cómodo, ¿verdad? La almohadita bien ahí cómoda, la cobijita, ¿sí? para descansar en paz por un rato. Cuando uno se da cuenta de que lo que uno es ni nace, ni muere, ni reencarna, ni nada, entonces el miedo en general se pierde. Porque para tenerle miedo a algo, tiene que concebirse ese algo como si fuera separado de mí. Tiene que haber la mente o ego, que es la relación sujeto y objeto. Yo estoy aquí, el tigre está allá y yo le tengo miedo al tigre. Y le tengo miedo al tigre porque pienso que el tigre me puede matar, por lo tanto voy a morir. O sea, tengo miedo a la muerte. El miedo a la muerte es el miedo a la pérdida de la existencia. Ni siquiera la pérdida del cuerpo, sino la pérdida de la existencia. Como creo que soy el cuerpo, entonces si el cuerpo muere, entonces dejo de existir, dejo de ser. Es el miedo a la pérdida de la existencia. Por eso la búsqueda por la eternidad, ¿sí? Por la vida eterna. La gente quiere hacer el cuerpo, que el cuerpo viva para siempre. ¿Por qué? Porque es natural. O sea, vida eterna es natural, pero no como uno se lo imagina, no limitado a un cuerpo. Entonces la idea es, si es posible, con los ojos abiertos, entrar en esa condición o experimentar esa condición donde se sabe qué es, pero no se sabe qué es lo que uno es. Esa conciencia yo soy, que no es un pensamiento, porque en ese estado, ese estado no es un pensamiento, tienes que haberte dado cuenta. En ese estado sabías que eras, pero no necesitabas pensar que eras, simplemente sabías que eras. Para eso, la identificación con el cuerpo debe desaparecer. El pensamiento yo soy el cuerpo debe desaparecer. Y en esa condición, empiezo a darme cuenta de la presencia de aquello que está más allá de ese yo soy. De aquello que ve a ese yo soy. Eso es lo que yo soy. En realidad, en esencia. Ese yo soy es el reflejo de lo que yo soy en el cerebro. ¿Sí? Cuando esa luz aparece y permite esa conciencia de ser. Realmente el que está consciente de ser en ese momento es la conciencia absoluta. O sea, uno no es el conocimiento de ser, uno es el que sabe que es. Eso es muy sutil, pero el que lo entiende. Ahora mismo
mi mente racional no funciona. Escucharé en YouTube porque... No importa, no importa, no importa. Hay algo en ti que es lo que muchos, que tú tienes algo que es que muchos carecen. Tú estás poniendo toda tu atención. ¿Mm? Y para eso tiene que haber una confianza absoluta y plena en lo que estoy diciendo, ni siquiera en mí. Bueno, tal vez en mí porque lo escuchas a través de esta corneta, ¿ok? Pero la calidad con la que estás escuchando es suficiente. Eso que está entrando va a calar, ¿sí? Y va a producir, es lo que te acabo de decir, el que escucho esto, ¿verdad? Con esa calidad de atención, ya lleva a darse cuenta que él es aquello que está consciente de ser, ¿sí? El que sabe que es, no el conocimiento de ser, sino el ser que tiene el conocimiento de sí. Eso es autoconocimiento, autorrealización. No sé, pone cualquier palabra pomposa, iluminación, nirvana. Pero esto también aparece y desaparece. ¿Cuál? ¿La conciencia? Que Sí, tú representas, lo que tú eres ahora mismo. Ahora estás y te veo y estoy ahí, pero también desapareces o la atención se va. claro. De hecho, ¿dónde está César cuando no piensas en él? Sí. ¿Dónde está todo cuando no piensas en nada? ¿Dónde estoy yo cuando yo no pienso? César desaparece cuando no piensas en él, o en el sueño profundo, o cuando muere. Y César para ustedes es como una estación de un tren, tal vez la última estación. Es la última parada. Esa es la última parada de todo buscador. Satsang. Esta es la parada donde el buscador se baja del autobús y de lo que pone un pie afuera desapareció. Porque ya uno está agotado. Sí, ya no más. Y después que se entiende esto y se experimenta esto, uno se olvida de esto también. Ya no hace falta. ¿De qué parte de Francia? Pero vives en España, ¿verdad? Sí, hace 30 años que vivo en España. O sea, tengo una madre en Francia que me queda y unos hermanos. ¿Qué parte de Francia? Viví en una isla remota, en la isla Reunión, Oh, cerca de Madagascar. Es una isla francesa. oh, 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 No oh. viví mucho en Francia. Considero España como mi
tu casa. Mi casa, sí. Yo estuve en Francia un par de veces. No sé si lo pronuncio bien, Aix-en-Provence. Sí, Aix-en-Provence. Muy bien. Gracias. Gracias por darme la palabra. No, no creo que me hubiera atrevido. Sí, no me pregunten cómo, ¿ok? Porque no hay cómo. O sea, realmente no sé. Pero aquí se sabe que allá hay todavía algo, pero la gente o le da pena o no sé, cualquier cosa, ¿no? Esto es como un grifo de agua, ¿sí? Que sabe que hay alguien que tiene sed, pero nadie abre la manilla. Y a menos que abra la manilla, no sale el agua. El agua está allí. Uf, toda la que quieran, pero miedo escénico, puedo creer. A lo mejor estoy estoy listo, ya cocinadito. Y pienso que no, qué tontería sí, mi razonamiento, mi experiencia, no vale la pena. Todo esto está relacionado con una imagen de mí mismo. Aquí no pasa nada, aquí no se va a juzgar a nadie, aquí. Si no tengo la razón, se aclara, ¿verdad? Y si tienes la razón, entonces se refuerza aquello que ya uno vio por uno mismo, pero no está 100% convencido. Así que cuando quieran y a la hora que quieran. Ah, y al hilo. Ah, nos vamos a Argentina ahora. muy bien. I think I will have to take the cushions from the sofa in the. Can you bring me one to see if it works? I think you can just remove it. The cushion from the one that is in our bedroom. Okay. Y al hilo. Hola César. ¿Se escucha bien? Fuerte y claro. César, no tengo muy bien elaborada la pregunta, pero bueno, trataba de elaborarla y si seguía así se va a pasar el satsang, ¿no? Digamos que si es un rompecabezas lo ponemos juntos y vemos qué hacemos con eso. César, tiene que ver con lo siguiente. Está relacionado con el cuerpo físico, bueno, y también emocional y energético, y su correspondiente sanación, digamos, cuando está en un estado no está en armonía, digamos. Todo esto un poco motivado por una enfermedad que se le detectó a mi madre, que es una enfermedad que puede llegar a ser mortal, digamos. Y La pregunta, me parece que eso, la pregunta es por tu condición física o la de ella. eh, por ambas, en mi caso no es mortal, pero hay algo, digamos. Pero está apuntado hacia lo siguiente, porque yo tengo entendido que vos o tu cuerpo, digamos, pasó por un proceso similar antes de recalar en Venezuela, y vos acudiste a, bueno, una medicina, digamos,
física, chamánica. Pero la pregunta es la siguiente. De pronto mi madre entró en ese estado, digamos, el cuerpo de ella, y yo recordé que hace varios años atrás fui iniciado en un par de niveles de Reiki. Y reconocí que en aquel momento me parecía el Reiki o la canalización de esa energía universal para armonizar un cuerpo físico, emocional y mental, era como un requisito para la iluminación, o lo veía como una herramienta tendiente a eso. Ahora que yo estoy en satsang, digamos, y reconozco que eso fue quizás abordado desde un punto de vista egocéntrico o con una búsqueda de algún beneficio en ese sentido. Personal. Sí. Pero bueno, de pronto digo, ahora si esta información se reactivó de nuevo, dije, cierto que yo tenía esa información, fui con iniciaciones, digamos, fui habilitado como canal, ¿por qué no aplicar eso en un cuerpo que está enfermo sin ninguna expectativa, digamos, pero surgió de repente? Entonces yo quería un poco de luz o claridad respecto de eso, de la discriminación entre cuando una medicina así, no física, no tradicional, se torna, digamos, un producto egoico, o Cuando, cuando es algo que tiene que cuando ocurrir. se convierte en egoico, cuando está el sanador, el canalizador. Eso es todo. Es tan simple como es. Puedes poner tus manos, puedes hacer tu símbolo, Chokurei, Oncha, Sonen. Se me olvidó el nombre. Había otros, los tres primarios. Seijeki y todo eso. Perfecto. Puedes hacer tú, ¿por qué no? Ahora la pregunta es, ¿sí? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién es el hacedor? Eso es karma yoga. ¿Sí? Generalmente no hablo de ello. Es una de la acción donde se crucifica al hacedor. O sea, se niega. En los tres tiene que haber una forma de indagación. ¿Ok? En los tres tiene que haber el darse cuenta de que el yo surge, ¿m? Como, como una identidad, el sanador, el canalizador, el facilitador, el coach, el gurú, el que da satsang, el arquitecto, el que hace ejercicio, el que ve la película, el que hace el amor, el papá, el mamá, la mamá. ¿Me sigues? Esa es la clave. Es darse cuenta cuando surge el yo, la identificación con el cuerpo. No tiene nada que ver con el conocimiento que tengas acumulado, bien sea Reiki, bien sea música, arquitectura, ingeniería, química, matemática, física, deporte o lo que sea. Entonces, si tienes la herramienta, ¿ok? ¿Por qué no? Sí, la pregunta también venía empujada también por esto, porque a veces cuando llega el momento de aplicar esa herramienta, hay como una discriminación interna y esa voluntad primaria se cae o pierde fuerza bajo la siguiente discriminación. O sea, es como que, bueno, si va a ocurrir lo que tenga que ocurrir, digamos, qué sé yo, Fíjate cómo ¿qué va? cómo el ego tergiversa el conocimiento. Ey, Te invadieron los rusos.
Entonces, fíjate cómo el ego tergiversa el conocimiento, ¿ok? Y obstaculiza la posibilidad de ayudar a alguien, o de hacer algo, o de salir a buscar un trabajo, porque se supone que no tengo que hacer nada, ¿verdad? O dejar a la esposa, los hijos, la familia, el país, e irme a vivir en una cueva, en un ashram. ¿Mm? ¿Me sigues? Sí, O poner la atención a tu cuerpo, descuidas el cuerpo, no te alimentas bien, no descansas bien, no te aseas, ah, y el cuerpo no tiene nada que ver, el cuerpo no tiene la culpa ni es responsable de absolutamente nada. La pregunta es, ¿el cuerpo de quién? ¿Quién es el que reclama el cuerpo como suyo? ¿Quién es el que dice yo y esto es mío? Puede ser Reiki, puede ser acupuntura, puede ser cualquier cosa. ¿No? sí, o tomar remedios convencionales, digamos, alopáticos. Pero como una vez me parece que te escuché decir, eh, Mira, disculpa que te interrumpa. Me acuerdo una vez una persona en el satsang dijo, no se sentía bien, el señor Ratanal le preguntó que qué le pasaba. Y le dijo que tenía diarrea, mm, pero que no importaba porque eso era un proceso de purificación. ¿Verdad? La mente espiritual, me estoy purificando. El señor Ratanal dijo, no, ¿cuál purificación? Tiene que haber algo impuro en ese cuerpo que lo está enfermando. Dice, dice, ¿por qué no vas al hospital? Baba mismo creó los hospitales, pero vaya, anda para que te atienda un médico. Así. sí, yo me refería a que a veces cuando surge esa voluntad de aplicar esta metodología, hago indagación y se va esa voluntad. Entonces ahí me hacía ruido. No, no entendí. Claro, cuando, por ejemplo, tomaba los símbolos y me ponía como a entrar en esa sintonía, digamos, hacía un stop, indagaba, bueno, ¿quién está haciendo esto? ¿Qué sé yo? Y en el proceso de indagación, lo anterior se iba, esa voluntad desaparecía. Y, No, ahí la mente está, mm, está interfiriendo. ¿Y qué diferencia hay? Que estoy haciendo unos cálculos matemáticos, pregunto quién soy yo, se me olvidan los cálculos. Mañana tengo que presentar un proyecto y llego a hacer el proyecto y me despiden. ¿Sí? Y hemos hablado muchísimas veces, ¿ok? Erradica el pensamiento yo y sus pensamientos, ¿sí? La creencia, yo soy el cuerpo y todas las creencias que van adheridas a esa creencia raíz. Y deja el conocimiento necesario para llevar a cabo tus actividades de la vida diaria, indiferentemente de la que sea. ¿Mm? en el caso, César, de tu cuerpo, esa decisión de ponerlo, digamos, de entregarlo a un tratamiento más medicinal, Ahí nadie tomó surgió. no hay nunca nadie que tome la decisión. Mm, Está la decisión o la urgencia o un impulso
y ese movimiento continúa y ya. ¿Sí? No es como el viento que dice, bueno, ahorita estoy soplando para el sur y ahora tengo la urgencia y tomo la decisión de ir para el norte. No, simplemente el movimiento del viento va del sur al norte, punto. Y no hay diferencia entre la actividad del viento y la actividad de este cuerpo. Aquello que hace que el viento sople es lo que hace que esto se mueva. El ego es el que interviene, ¿sí? Y dice, lo que tiene que hacer el cuerpo, este cuerpo es esto. Y está basado generalmente en una creencia. Si no, mira la televisión, métete por el Facebook, métete por el Twitter, ¿ok? Y ves que todo el mundo es una copia del otro. Yo tengo que ser como esto, yo tengo que ser como lo otro. Yo tengo que ser como él diga. ¿Sí? Y nadie hace nada por vocación, es decir, nadie hace nada por amor. Nadie hace lo que realmente debe de hacer. Todos están en la búsqueda, lo hablamos ayer, de convertirme. Cada persona, por decirlo de alguna manera, es perfecta. ¿Mm? El potencial que hay en uno es perfecto. Toda la forma vino de aquello que es informa que es perfecto, aquello que viene de que es perfecto, de lo que es perfecto, debe ser de la misma naturaleza, por ende, perfecto. ¿Mm? Pero el ego viene y empieza se trata de hacerlo mejor. O no le gusta esto, porque piensa que el otro es mejor que este, y entonces ahora yo quiero convertirme. Si busco la búsqueda en convertirme en. ¿Mm? Es decir, como forma eres perfecto. Como sin forma eres perfecto. Y luego desaparece esa perfección, simplemente se manifiesta de manera espontánea, ¿sí? Sin ninguna expectativa, ¿sí? Completamente incondicional. Porque el aire no te está pidiendo a cabo por soplarte y quitarte el calor. El río no te está pidiendo nada a cambio por darte de beber. La zanahoria no te está pidiendo nada a cambio por darte de comer. O sea, que el universo como tal es incondicional. Pero dice que el amor de Dios es incondicional. ¿Y qué es el amor de Dios? Pues mira lo que Él está todo, aquí está en todos lados. El árbol soporta el peso de todos los pájaros la noche cuando van a dormir ahí, ¿sí? No los rechaza, no los acepta, ¿ok? Bueno, era eso, César, por ahora. Un Así abrazo que, grande, gracias. por todos los medios. Mm. Sí, la gente confunde, hay un estado mental que la gente confunde como el estado natural, que es una mente en blanco. No me acuerdo de nada, no pienso, no, así no puede funcionar bien en el mundo. ¿No? Y santos, sabios y videntes prueban lo contrario. No pueden funcionar perfectamente en el mundo de manera eficiente y de manera altruista.
¿Mm? Cuando Ramana leía el periódico, él lo dejaba, después que lo leía, dejaba el periódico mejor doblado que cuando venía de la imprenta. ¿Mm? Y cuando le llegaba una carta, antes de abrirla, leía la carta y revisaba cada detalle de la carta, ¿sí? La estampilla, de dónde venía, quién la escribía, todo la leía, veía, la ponía. Sí, porque le pone mucho más atención a lo que está haciendo, porque no está mentalmente distraído. ¿Ah? Me acuerdo que teníamos una pareja de amigos, el esposo murió, que en paz descanse. Ellos, me acuerdo que yo los ayudaba, yo tenía la tienda, entonces para ayudarlos económicamente yo les pedía que me hicieran bisutería, ¿ok? Que era muy similar a la India, ¿no? Era como una mezcla de la bisutería india con un poquito de un toque ahí occidental. Y un día el señor Ratanlá se puso con ellos a hacer una pulserita. ¿Ah? Y le hizo más rápido, de explicar, entrar y la hizo. Entonces no. A menos que no tenga, un sabio puede tener perfectamente un problema en el cerebro, ¿sí? Puede tener dislexia, ¿ok? Puede tener una falta de oxígeno en el cerebro o una intoxicación de químicos y puede que se le pase una cosa y la otra. ¿Me sigue? Ya eso es una cuestión física, ¿sí? No es una distracción, no es el resultado de una distracción mental. Hay un sabio americano, lo llaman sabio americano, no me acuerdo su nombre, que sufría de Alzheimer. Pero cuando hablaba de este tema no se le olvidaba nada. Por eso digo, hagan la diferencia entre pensamiento y conocimiento, ¿sí? Entre creencia y la mente práctica, funcional. Ok, Isabel. Hola, ¿qué tal, César? Hola a todos. ¿Se escucha bien? Antes preguntarte cómo salió Indrek en su último partido de fútbol que tenía. En el partido de fútbol lo perdieron Ah, 4-1 y quedaron descalificados. Tienen que esperar hasta la próxima serie. Y ok. hoy quedó de cuarto en el torneo de ajedrez, que eran todos los colegios del estado, una Oh, competencia grande. hoy domingo. Solo dos colegios. No, había más colegios, papá. Sí, estaba el Ángel, el Goyamurí, eh, sí, habían varios colegios. Solo por eso ocupaba Romero y ¿Y Guayamurí? sí, Ah, bueno, pero eran un montón de niñitos, ¿no? sí, Sí. pero entonces tuvimos mucho que no lo vemos de Guadalupe. Ah, o sea, ayer iba de tercero empatado con 4. Hoy iba a la final, ganó los 2 partidos y se había pasado a segundo, pero por no sé cómo son las reglas del ajedrez, ganó el uno, perdió el otro y quedó de cuarto. Pero, Ah, Hoy no perdí ninguno correcto, hoy ganaste todos los partidos los ganaste, hoy ganaste 2. de todos dos. Sí, de 2-2. qué grande Indrek. Muy bien. Qué bueno que tiene un papá para volver en cualquier situación, ¿no? Y naturalizar cuando está arriba y cuando está abajo. Eso está bueno para un niño. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, volviendo a mí, yo estoy con el tema de la autoindagación, o estoy un poco más constante con eso. Al principio yo me acuerdo que bueno, me autodefinía como muy poco autoindagadora y ahora por ahí estoy un poco más animada con eso.
Y a la par que estoy un poco más animada con eso, también percibo que estoy mucho más empática con los procesos de todos los compañeros. Es como que lo siento cuando los van relatando muy propio, me doy cuenta que empiezo a llorar al mismo tiempo que la que está relatando recién como Laurens, o sea, me vibro lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que siento como nuevo. El tema de la autoindagación o de estar más atenta a quién es que hace cada cosa que hace, tengo como dos momentos diferentes, durante la actividad diurna y durante la actividad nocturna, porque la actividad nocturna mía es, entre comillas, bastante fructífera porque tengo momentos de insomnio, porque estoy cuidando un ser que está necesitando de mi atención, entonces el sueño es bastante interrumpido, pero aprovecho los momentos que la mente está ruidosa en esas instancias para indagar. Y es muy distinto lo que me pasa a la noche de lo que me pasa durante la vigilia. Durante la vigilia estoy en un tema que me está como frustrando y que me parece que le estoy poniendo mucho esfuerzo y que estoy dispuesta a abandonar, depende de lo que vos me digas, porque estoy tratando de ver quién es, o sea, estoy tratando de indagar quién hace lo que hace cuando estoy con actividades que son muy físicas, y ahí me cuesta muchísimo. Por ejemplo, mientras estoy comiendo y la identificación con el cuerpo es 2000 por 1000, o sea, no puedo despegarme. Entonces, como noto ahí una frustración, digo, bueno, ¿será que no tengo que indagar mientras como? Porque no veo que pueda hacerlo. No vale la pena, ¿verdad? Que insista en poner esfuerzo ahí, ¿o sí? Si está el yo, sí, ¿quién come? Claro, y yo me lo pregunto y yo por momentos digo, bueno, es el cuerpo que está ingiriendo, me detengo en las sensaciones que son las del cuerpo. No estás indagando en todo. Estás, ¿Qué estoy haciendo? Estoy mentalizando. claro, Claro. come y mientras come ve quién es el que está comiendo. El proceso de comer continúa. A partir Sí, de sí. Es que el tema es que lo disfruto mucho. Entonces, al disfrutarlo mucho, tiene de malo. que no me puedo despegar, no puedo no diferenciar en ese momento. Así que bueno, eso es lo que me pasa durante el día en ese momento. Después, durante las instancias nocturnas, como es distinto el estado del cuerpo y de la mente, me ha pasado que yo hasta ahora venía llevando la atención del objeto al sujeto y hasta ahí había llegado. Pero esta semana me pasó que llevé la atención del sujeto que eran mis pensamientos, que eran mucho ruido, al sujeto que los veía, y cuando me sostuve ahí, el sujeto que lo veía literalmente se evaporó como si fuera vapor que se despejaba, y quedó eso que siempre vio y que me retrotrajo a la misma sensación de ser de cuando era niña y ahora, que era lo mismo, o sea, me descubrí como desnuda, ¿no? Como desnudo, y totalmente consciente y despierta, y bueno, fue muy impactante esa sensación después, ¿no? Y lo que sucedió a continuación como un desprendimiento de eso durante los días sucesivos fue tener la certeza de que eso que soy, lo soy, porque es lo que nunca cambió a lo largo de lo que yo recuerdo. Como yo me noto muy cambiada por todo esto que estamos haciendo, obviamente, pero también porque los años van pasando y porque uno cambia, entonces asociar esas dos ideas, ¿no? De ver todos los cambios que yo viví en un aspecto mío y volver a reencontrarme con esa que siempre fui, bueno, nada, es maravilloso ahora racionalizarlo y entenderlo. En el momento fue muy impactante y muy sorpresivo, porque no me había pasado. Y a la vez muy cálido, porque es encontrarse de vuelta con lo que uno es, ¿no? Pero bueno, eso nocturnamente. El conocimiento lo tuviste sin la necesidad de el intelecto o la mente. Claro, claro. Ahora fíjate tú que naturalmente, ¿okay? No hay nada, es decir, no hay nada de malo con ello. Puedes racionalizarlo, intelectualizarlo y a través de la mente, el conocimiento que tienes, expresarlo. Ahora, concéntrate solo en lo que hagas. Sí, sin volver ahí. Pon toda la atención, todo tu interés en lo que estás haciendo. Ok. Para que no haya interés en el resultado de la acción.
Claro, para no querer volver ahí. Sí, sí, Eso sí. le quita, eso le quita el piso al yo. Bueno, un poco me ha pasado porque he estado como más natural en mis actividades, he estado un poco menos... Supongamos que yo estoy trabajando como el trabajo pesado, el tipo de actividad no importa. Yo trabajé como asistente de enfermero en hospitales Mm, y eso es un trabajo pesado. mm. Por ejemplo, tienes que cambiar una sábana, Claro, sí, sí, hacer la cama con el paciente arriba. sí. Entonces tienes que rodar al paciente, tienes que quitar la sábana, tienes que rodarlo para el otro lado, quitar el resto de la sábana, vuelvo a poner, ruedo, lo llevo, lo trae, a veces tienes que cargarlo, subirlo, sentarlo, masajear, lo que sea. Eso es un trabajo pesado. ¿Ok? Ujú. A veces tienes que cargarlos, moverlos, a veces tienes que utilizar una máquina, ¿ok? Para levantarlos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, la mente está buscando la perfección y en busca de la perfección comete un error. Claro. Como está buscando la perfección y comete un error, se siente mal y produce un estado de estrés, de ansiedad o lo que sea, y ya Sí, no sí. puede funcionar. De ahí se interrumpe, toda la eficiencia se interrumpe. Mm, ¿Ok? Entonces, mm. si yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo y veo que me distraigo, ¿ok? Entonces vuelvo y pongo la atención en lo que estoy haciendo. Ok. No en el hacedor, No, claro, la es acción. es el pensador, ¿ok? El que piensa que está haciendo la acción y está esperando como resultado X, Y o Z. Ahí no. Ok. Ok, ok, ok. Eso de manera que si no te sirve la indagación, entonces utilízala por ahora cuando no tengas trabajo tan pesado o físico, Ok. hasta que puedas Mm, llevarla a cabo durante la actividad, la que sea. bárbaro. Inclusive el ego se puede ir allí, o sea, la identificación con el cuerpo se puede ir mientras llevas a cabo la acción. O sea, que ves a la mano cortando los vegetales, ¿ok? Y tú ves que la mano va, es como un robot, va automático y tú estás allí simplemente viendo ese cuerpo cómo va funcionando de manera espontánea y eficiente, Ujú. Sin interferencia. sin interferencia. Ok. Buenísimo, César. Muchísimas gracias. Gracias. A la orden. Y un poco hablo de eso, ¿no? La acción. Acción, rendición o devoción e indagación. Pero de nuevo, en las tres tiene que haber indagación porque tiene que haber el darme, tiene que haber tengo que darme cuenta. Tengo que ver ese momento donde el yo surge, ¿ok? Ujú. Y la atención tiene que ir o a la acción Mm, o al lugar de origen del yo, cuando el yo surge. Darle la atención al yo. claro. Sí, 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 sí. Buenísimo. Bueno, gracias, César. Eso es lo que lo mantiene vivo, Claro, lo que le da realidad. claro, prestarle atención, dársela. Sí, todo lo que si uno le presta atención sobrevive, ¿no? En general. Cuando uno dice que le da atención a una planta, cuando le da atención a No, un ser. no, si tú pones toda la atención en algo, el yo se va. Mm, Eso es claro, por eso, en el algo. O sea, florece el algo, pero no el yo. Donde uno pone la atención es lo que se desarrolla. claro, porque para que eso esté allí, ya hay conciencia de la flor o del Mm, árbol, ¿ok? ujú, Pero ahí está el yo entre la conciencia del árbol, ¿sí? Diciendo esto, lo otro, ese diálogo interno. mm. Esa calidad de observación disuelve al observador. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, fue lo que pude comprobar nocturnamente. Ese es el conflicto entre los artistas tienen ese problema. Mm, Y mientras están tocando el piano, escribiendo, pintando, cantando, tocando un instrumento, bailando o lo que sea, el yo desaparece. ¿Ok? Cuando dicen me pierdo, o sea, me pierdo en el movimiento. ¿Ok? mm, Eso me lo comentaba la hija de Ana. ¿Ok? mm.
Decía la música, cuando bailo, cuando hago kung fu o lo que sea, claro, porque eso es meditación y movimiento. Entonces Claro. los japoneses lo llaman Zen en movimiento. A mí me encantaba muchísimo el arte marcial porque me encantaba lo que hacía y por lo menos, o el yo se callaba Mm, y me olvidaba de todo, de los problemas del mundo, de la familia, la sociedad, la economía, la política, todo. ¿Ok? Pero cuando el artista no puede llevar a cabo esa actividad, entonces claro. vuelve otra vez el yo. Mm, bien, bien, bien. Ahí mandé a mi marido a tocar su guitarra, está tocando, está haciendo su meditación también musical. Gracias, César. Muchas gracias. Blanca, se llama. Franca. Ah, Miguel, el otro día levantaste la mano, pero no sé qué pasó y no te vi más. Hola. Sí. Sí, es que, bueno, es que el otro día por obligaciones familiares tuve que... No puedo seguir ninguna reunión de seguida. Mira, recuerdo que de joven iba al planetario de Madrid y, bueno, ahí te salían, hacían como simulaciones, ¿no?, de enormes escalas de tiempo en las que, pues, se formaban las estrellas, las galaxias, luego volvían a morir y demás, ¿no? Y entonces, claro, yo comparándome como individuo con esa inmensidad de tiempo y de espacio, pues recuerdo que me sentía bien, ¿no? Porque dice, bueno, pues no somos nada en realidad, muy poca cosa, ¿no? Aparecemos en un punto del tiempo, desaparecemos y cuando desaparecemos ya nunca supo que existimos nunca, ¿no? Bueno, me hacía sentir bien en ese sentido. Pero claro, luego me di cuenta que en realidad, una vez que me metí en el Vedanta y demás, de que no hay siempre se trague nada, sino que el universo simplemente es forma que toma conciencia y la conciencia que está eternamente. Tienes una... Te estoy perdiendo todo lo que estás diciendo porque hay como una interrupción ahí. ¿Sí? Sí. ¿Ahora? A ver, trata de nuevo a ver. Bueno. Sí, bueno, resumiendo lo que había dicho, te decía que de joven iba al planetario y veía pues esas simulaciones que hacían ¿no?, en la bóveda esa de creaciones de las galaxias, de la muerte de las galaxias, de todas las escalas de tiempo enormes que había, ¿no? Y posicionándome ahí como individuo en una pequeña minúscula chispa, ¿no?, de una existencia humana de 70, 80 años, claro, yo me veía como, comparado con toda esa inmensidad, como prácticamente. Pero luego cuando me metí en el Vedanta, claro, me di cuenta de que en realidad no existe ningún tiempo que se trague nada, sino que lo que es el ser, la conciencia, que está ahí siempre, tomaba forma como ese universo o como todos los universos habidos y por haber, sin dejar de ser conciencia. Y entonces no había tiempo ninguno ni espacio ninguno. Todo surgía en ese ser dinámico, ¿no?, fluido, como si fuera una arcilla que va continuamente cambiando de forma, pero no, en realidad no hay cambio porque la esencia se mantiene intacta y lo que aparece en realidad, no, al estar separado de esa esencia, no es nada particular, es forma y nombre, pero no tiene ninguna existencia propia. Y bueno, ahora veo por lo menos esa parte del Vedanta, ¿no?, de que no está sucediendo nada, más la misma conciencia modulando continuamente, ¿no?, tomando formas distintivamente, pero que en realidad no lo son porque solo está la conciencia única ahí. No sé si es tu visión también o es Sí. algo diferente. Y por eso estas escuelas tienen lo que llaman el conocimiento absoluto y el conocimiento relativo. No descarten el conocimiento relativo porque es un conocimiento práctico.
¿Ok? Estás hablando del aspecto dinámico de la conciencia. ¿Mm? Y hay un aspecto que digamos que es estático, inamovible. ¿Mm? Lo que informa. ¿Ok? El testigo, por así llamarlo. Entonces, desde ese punto de vista dinámico, relativo, en realidad no hay nada que aparezca ni desaparezca, simplemente se transforma. Y no es diferente a la ciencia, al concepto de la ciencia, de que la materia es energía, no tiene principio ni fin, no nace ni muere, simplemente se transforma. ¿Ok? Ahora bien, esto implica necesariamente la presencia de un sujeto y un objeto, ¿verdad? Esa conclusión depende de la existencia de un sujeto que observa el fenómeno y llega a esa conclusión. ¿Mm? Si el sujeto desaparece, entonces el fenómeno ya no se percibe como separado de la conciencia. Por lo tanto, solo la conciencia es. Al solo ser la conciencia, no hay nada ni que aparezca, ni que desaparezca, ni que surja, ni que se funda, ni que sea atestiguado. Inclusive el concepto de testigo desaparece porque implicarían dos. Se llama conciencia testigo como punto de referencia para que haya conocimiento de uno mismo como ese testigo. Ahora, si ese testigo no está separado de lo que atestigua, ¿quién es el testigo de qué y qué es lo que está pasando? Eso es lo que quiere decir, no pasa, nunca nada en realidad fue. O nunca nada es. Claro, pero cuando hablas de, o sea, en cuanto a la dualidad sujeto-objeto, siendo el sujeto el personaje identificado con el cuerpo, bueno, yo en la meditación, cuando afinas mucho la atención, lo que veo es que, digamos, lo estoy viendo desde el aspecto estático de la conciencia, todo, y entonces las formas que aparecen en la conciencia, dentro de las formas que aparecen está el sujeto individual apropiándose de lo que aparece también de la acción y demás, que es otra cosa que aparece también, que cuando uno está identificado no lo ve precisamente por estar identificado. No, Pero cuando ya si ves como conciencia, no ves nada. Solo a ti mismo. Sí, pero me refiero al aspecto ese del el ego. O sea, cuando uno está identificado con el hacedor, digamos, al estar identificado da el paso adelante esa identificación con la forma, con el cuerpo, y desde ahí pierde la perspectiva de que en realidad el supuesto hacedor también aparece, hay un pensamiento yo acompañando a lo que aparece, y ve cómo ese pensamiento yo se apropia de ciertas acciones para sí mismo. Y claro, eso identificado no se ve, pero muy quieto en la atención a lo manifiesto, se ve a ese yo surgir también como un aspecto más del manifiesto, como algo, o no, un objeto más sutil, pero se ve ese movimiento del ego dando ese paso para apropiarse de algo. O sea, es como que sucede algo y luego viene a posteriori el ego a manipular algo que ya ha sucedido. Entonces, claro, es decir, que la mente es parte de ese movimiento dinámico de la conciencia. Correcto. Que a veces está allí, no lo ves, pero está allí en estado latente potencial, va a surgir. ¿Ok? Ahora, lo importante ahí, de todo lo que está diciendo, lo más importante es el darse cuenta de cuando surge el yo. A lo que me doy cuenta de que surge el yo, el mismo darme cuenta de que surge el yo, que en este caso vamos a decir el que ve el objeto. ¿Sí? A lo que veo, el que ve se fue. Correcto. Sí, no puede coexistir con la comprensión del verlo, o sea, no puede soportar la visión de la propia conciencia. Es bueno, como decían, que quien ve a Dios muere, ¿no? Claro, muere el individuo en cuanto... Es lo que decía Ramana, ¿sí? No hay un pensamiento que sobrevive a la luz de ser observado. Ahora bien,
Cuando la mente como ego desaparece, es decir, como si fuera un ente individual, independiente, separado, como una persona, ¿ok? Cuando se reconoce su ilusoriedad, entonces sigue operando, pero ya no es un problema. ¿Me sigues? Sí, es la cuerda quemada que se dice, ¿no? No. Exactamente. Y ya pierde el poder de cubrir tu realidad. ¿Sí? Ya no produce la ignorancia. Es decir, la ignorancia de ser, ahí, porque sigue habiendo el conocimiento de ser conciencia. Sí, porque enlazando esto con el otro día que hablábamos de que la conciencia no puede elegir, ahí se ve claramente, es decir, aunque lo que aparece necesariamente, puesto que solo el ser es, tiene que ser una manifestación del propio ser, sin embargo es una manifestación espontánea, no es pensada, no es volitiva de que quiero crear esto, sino espontáneamente va apareciendo, y es cuando ves ese movimiento del ego intentando apropiarse, que luego desaparece en cuanto lo ves, ahí ves que no hay en absoluto ninguna elección posible, ni es posible intervenir en lo manifiesto. Hay una imposibilidad total, porque Es decir, espontáneamente surge es y no hay decir, nadie para poder cambiarlo. el movimiento de la materia es espontáneo e inteligente. El movimiento de la mente también es espontáneo. Si hay ego, no es inteligente. ¿Ok? Porque está corrompido o corrupto por la creencia. ¿Ok? Ni siquiera el conocimiento, sino la creencia. ¿Mm? La idea, la ideología, ¿sí? La superstición, como lo quieras llamar. Entonces, el pensamiento es espontáneo. O sea, no puedes controlar ni la materia ni el pensamiento. Ni hace falta que lo hagas. Correcto. Entonces, ahí ya estás viendo como lo que eres, viendo también lo que eres, funcionando de manera espontánea y reafirmando lo que hablábamos con Yolilo, incondicional. No hay la más mínima expectativa del resultado de la acción. Correcto. Y se percibe tal cual y como es. Claro, y digamos, otro aspecto de esto sería que una vez que eso es así, hay una imposibilidad de que haya problemas impersonales. Los problemas son estrictamente personales todos. Quiero decir, desde el punto de vista identificado, que yo soy el cuerpo, lo que le pase al cuerpo puede suponer un drama para mí. Me rompo una uña, puede ser un drama. Sin embargo, impersonalmente, ni que explote una supernova y se lleve por delante 100 sistemas solares, es ningún problema, ¿no? Porque Ya no habría problema impersonal, ¿sí? Ya no había problema, ya no hubiera problema. o sea, el suceso sería, pero no habría problema porque no habría nadie para quien lo sabría el problema. Y luego, además, en el tema este, o sea, veo que como todo está apareciendo y desapareciendo en el instante, cualquier suceso, imaginemos ahora mismo, ¿no? Este instante, desaparece. Una vez que desaparece es como si nunca hubiera existido jamás. Entonces, desde ese punto de vista, digo, bueno, si aplicamos eso a lo que queremos la inmensidad de tiempo anterior, que ha habido una evolución, no, es que jamás ha habido tiempo y, por tanto, todo aparece y desaparece justamente en el ahora de la conciencia, en la presencia de la conciencia, pero es simplemente un instante. Aparece, desaparece. Desaparecido jamás existió. Y ese tiempo es memoria. Memoria es pasado. Y aun cuando aparezca, ¿cuándo aparece? Ahora. Sí, o sea, la única manera es como que en la conciencia, la propiedad de la memoria, recoge lo que aparece ahora, lo mantiene ahí, pero eso ya ha pasado. Y si la memoria aparece de nuevo, aparece también en el instante, con un mensaje de que existió algo alguna vez, pero es de nuevo una forma más que aparece y que desaparece justamente en el siguiente décima de segundo. Con lo cual, no hay nada sustancial. Y si le agregas la identificación a la memoria, entonces es mía. Es personal. Claro. En realidad la memoria es colectiva, no es personal. Entonces,
Ese aspecto de la mente es el que desaparece, el aspecto ego, no la memoria, no el intelecto, porque tienes que discriminar. El intelecto es un instrumento de discriminación para la toma de decisiones de la vida diaria. Entonces, pues este sartén o el otro. Bueno, este es más pequeño, este es más grande, a ver cuánto le voy a meter, pues con el pequeño es suficiente y guardo el grande, ¿verdad? ¿Me sigues? Entonces, Sí, sí, sí. la proporción de aceite con respecto a la cantidad de comida o sal o lo que sea. ¿Me sigues? Entonces, eso sigue Aspecto- funcionando de Sí, manera sí, sí. espontánea, de manera inteligente. Eso no quiere decir que no haya un accidente, que no te haya cortado un dedo porque se te resbala una papa de la mano o lo que sea. ¿Ok? Sí, sí, es como que el aspecto práctico se mantiene, pero lo que es la línea temporal es un pasado. Y es con ese pasado con el que construyo, proyectándolo en el futuro, ese es el aspecto que desaparece. O sea, la línea horizontal temporal desaparece y queda la vertical de la conciencia ahora, funcionando espontáneamente, claro. Es como tú dices, si surge cualquier cosa que haya que hacer, surgen también los medios para poder hacerla. Has Y leído, desaparece. has leído a Sí. Ramón Balsecar, ¿verdad? ¿A cuál? A Ramón. Sí, sí, Él habla del sí, pensamiento horizontal o lineal, y habla del sí, pensamiento vertical. El vertical es práctico. 2 por 2 son 4. ¿Dónde están las llaves? Aquí. correcto. Y se acabó. Sí. Sí, sí. El lineal Sí, soy yo, el que sabe, y ese pensamiento yo es lineal. Quiere decir que está constantemente aquí arriba. Está presente constantemente aquí arriba. La identificación está presente constantemente aquí. De lo y contrario, que no. va Entonces, y que evade el presente completamente. Que es como que no quiere posarse en el presente. Para él el presente es como una línea muy fina por la que se transita desde el pasado al futuro y del futuro al pasado. No es como un continuo viaje para poder proyectar el pasado en un futuro en el que me proyecto para conseguir algo, para, no sé, para lo que sea. Y entonces mantengo una vida temporal y hago de esa vida, que es puro pensamiento mental entre la memoria y la proyección, hago de esa vida mi vida. Es el problema, que una vez que te deshaces de esa línea horizontal, te mantienes en la hora, ya no hay nada que hacer porque todo se sucede solo y además inevitablemente, quiero decir, necesariamente, por eso te decía que yo creo que el sabio es amigo de lo inevitable en ese sentido, es decir, es lo que hay espontáneamente. no hay nada que hacer porque ya todo está haciendo. Correcto. Y cuando el yo viene, como tú lo dices, a reclamar ser el dueño de la acción, ya esa acción ya pasó, ya fue. Correcto. Cuando nombro al árbol, ya el árbol es. Cuando lo juzgo, o lo describo, o lo defino, bien sea pensamiento práctico o no, ¿ok? Igual llega tarde. Y ahora lo que acabas de decir, por ejemplo, o sea, todos los conceptos que tenemos como formas, forma y nombre, es una abstracción de algo que no tiene límite. Es decir, la materia en sí misma, como energía, es ilimitada y es una masa de conciencia, una masa de energía que no tiene partes ni límites. Entonces, sin embargo, cuando estamos en esta y proyectamos la mente sobre lo que estamos viendo, vemos objetos aparentemente separados e independientes entre sí, pero en realidad no hay tales límites que los separen. Eso es una abstracción mental y por tanto irreal. Claro, esa es la irrealidad del mundo, ver objetos separados y comenzando por el objeto yo, que es el que crea el resto de los objetos separados, ¿no? Esa dualidad yo-mundo, la separación, crea el resto de objetos separados. El tú, el árbol, el otro, tal. O sea, eso es lo que yo pienso. Yo Sí. soy lo que yo pienso. O sea, que el sujeto y el objeto son pensamientos, y es el mismo pensamiento. Aparece el yo, y el yo dice aquello está allá. ¿Sí? Es decir, que el que ve, el observador, el observado, como tres entidades separadas, son Sí. el contenido de la mente y la mente misma. Sí, porque no sé, el otro día estaba por la noche con mi pareja ahí
tomando una cerveza y decíamos, bueno, ella está también un poco metida en temas de, pero en otro camino. Claro, digo, ¿qué punto de unión podemos tener nosotros cuando vivimos en mundos mentales completamente estancos? Claro, yo pensaba, mira, ahora... ¿Qué tipo de relación vas a tener con nada o con nadie? Sí. Con la mente como tal. Es una relación mental, es una relación entre dos imágenes. Si la imagen de allá cuadra con la imagen que yo creo que debería ser, entonces la relación es buena. Si no es mala, hay conflicto. Ahí viene la separación, ¿sí? Se vienen los grupos, nosotros y ellos, los que nos complementamos, los que Claro, pero yo veía, digo, mira, estamos ahora aquí, está, bueno, en una terraza donde estábamos y luego estamos aparentemente tú y yo. Digo, pero si ahora yo no me identifico, pero yo digo, en mi conciencia ahora están estos dos cuerpos, este y ese. Si yo ahora no me identifico con este, sigue habiendo la misma escena, los dos mismos cuerpos, pero como yo no hay identificación, yo ya no estoy diciendo que yo sea este ni ese. Digo, ese es el punto donde podemos tener esa comunión, digamos. Cuando no hay identificación con la forma de ninguna manera. Porque entonces aparece entonces veríamos el mismo mundo, como decía Ramana, ¿no? Decía, ¿cómo ver el mismo mundo cuando hay mentes, cuando hay identificación? Sería eliminando la identificación es cuando podemos compartir el mundo. Es que cuando tú no te identificas con el cuerpo, entonces tu cuerpo es la totalidad de la manifestación. Correcto. O sea, tu cuerpo es el mundo. Y para la otra persona también, solo que visto el mundo desde unos sentidos, de unos ojos, una nariz, unos oídos, ¿no? Perceptualmente diferente desde el punto de vista del que esté él, pero estás viendo el mismo mundo porque no hay identificación. Están viendo el mismo mundo, ¿ok? Sí. Y el yo aquí es el yo allá. Correcto. Entonces, la relación entre quién y quién, ¿sí? Entre ti mismo y tú mismo. Correcto. Entonces, ahí sí la cosa está, ahí ya es diferente. ¿Sí? Bueno, si me apuras casi, lo que hablamos sin elección, casi la única elección que hay es identificarse o no identificarse. Aunque también es espontáneo porque es algo que surge, no es algo que tú decidas, sino que el ser decide. Aparece que de repente en esa persona deja de haber científico y la retoma otra vez. La mente no tiene ni siquiera la libre elección de decir que tiene libre elección, que es el que tiene libre elección. Y el ego no tiene ni siquiera el poder de aparecer solo y desaparecer solo. Uf. Es lo que hay. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, yo de lo que dices tú, el 99% ya lo sé. ¿Cuál es la diferencia? Eso que yo sé, contigo tiene un impacto aquí que no tenía. O sea, claro, la diferencia con un maestro vivo es que lo que sabes, lo ves. Y también te descubre aspectos del ego, aunque, bueno, te hable yo como si comprendiera aquí estas cosas. Bueno, sí que tengo estos vislumbres, ¿no? Pero hay veces que estás en pleno poseído por el ego totalmente. Entonces, hay como una influencia sutil que me hace ver esos aspectos del ego, en mi caso, ¿no? Y me doy cuenta de que el ego necesita como una exclusividad o algo en lo que tú digas, yo en esto soy bueno o soy mejor. Reconocimiento. Por ejemplo, sí. Es decir, bueno, yo no sé jugar al fútbol muy bien, yo no sé esto muy bien, pero en esto soy el mejor o soy muy bueno. Y esa exclusividad o ese creerte exclusivo lo que hace es separarte de los demás, en realidad, pues excluyes a otro. Por creer que eres el ego es exclusivo. Sí, ese sentido de ser especial, ¿no? Y de que se puede manifestar también no como ser mejor, sino como ser peor también. O mucha autoestima o lo contrario, ¿no? Pero en ambos movimientos, para ser lo más el orgullo ese o esa humillación o es tal, corresponden a movimientos del ego para poder seguir existiendo como entidad separada. Entiendo, ¿no?
Ujú. Y bueno, sí. Son esos aspectos que, bueno, que me salen, que no reconozco. Es la viga en el ojo que decía Jesús, que la tienes, no la ves. Al estar identificado con eso, no ves ese aspecto del ego porque estás metido en él. Con el maestro sí se ve eso. Salen situaciones, a mí me salen situaciones ahora, pero que yo achaco a mi nueva relación contigo, que El satsang te permite darte cuenta de eso. O sea, es el que de una u otra manera te ayuda, ¿sí?, a remover el obstáculo. El gurú es el que remueve el obstáculo, te ayuda a remover el obstáculo, así que hace que tú te des cuenta del obstáculo que en realidad no existe. Porque es la mente, o sea, la mente como tal no existe, ¿sí? Pareciera que existe, pareciera que es. Cuando la ves, te das cuenta de que no es. Sí. Sí, es como una incompatibilidad. No puede estar el ser y la mente a la vez. O está la mente, o está... Bueno, el ser está siempre, pero o está la mente o no se revela el ser. Exacto. Claro, de ahí tu insistencia en aquíétate y conoce que yo soy Dios, ¿no? Como dice la Biblia, aquíétate y conoce el ser, ¿no? Conoce que eres el ser. Porque justamente lo que impide esa revelación es el movimiento mental intermedio superpuesto al ser, en el que estás absorbido, ¿no? Y al parar ese movimiento mental y atenderte a ti mismo, es cuando ves todo como el ser ahí. Correcto. Entonces nos vemos en la noche.